Hemos estado estudiando una serie de problemas que tenía la iglesia de Corinto. Y no, el interés no es solamente histórico, que, que sea algo que sucedió allá en Corinto y que no nos interese a nosotros. La idea es que aprendamos de esa congregación, que era una iglesia local, aprendamos de esa congregación para que nosotros no repitamos lo mismo. Y ya hemos visto, este es el problema número 32 de una serie de como 40 problemas que tenía esa iglesia local. Problemas de toda índole, de índole eh, moral, sexual, de abuso, de pleito, de problemas de relaciones personales, problemas doctrinales, de todo tipo. Así que eh, uno no quisiera que el lugar donde uno se congrega o uno mismo fuera así como los hermanos de Corinto. Sin embargo, a veces no nos damos cuenta que nosotros repetimos muchas de las cosas que estaban presentes en esa iglesia. Así que lo que Pablo receta para esta iglesia es una medicina que viene del Señor, porque Pablo fue inspirado para escribir esto. Es una medicina que también es válida para nosotros hoy, en este siglo, en este lugar donde cada uno estamos. Así que el problema número 32 que vamos a ver es que en las reuniones, en los cultos, podríamos decirle, de la iglesia local de Corinto, había caos. Un caos que no permitía que el Espíritu Santo cumpliera su propósito por el cual había dado los dones espirituales. Es como que se hubiera revertido el orden y darle preeminencia a la competencia de los dones, a la posesión de los dones, más que al propósito, al cumplimiento del propósito de los dones. Entonces, ¿qué generaba eso? Caos. Y el caos no edifica. Dios no es un Dios de confusión. Clarísimo. Y lo podemos ver desde el Génesis, cómo todo es ordenado, todo tiene propósito, todo ocurre cuando debe ocurrir. No es un caos, Dios no es un caos, ni es un Dios de confusión, es un Dios de orden. Y los cultos eran un desorden donde reinaba la confusión. Todo eso lo vamos a ver en este último tramo del capítulo 14, del versículo 26 al 40. Ya hoy terminamos esa secuencia de tres capítulos muy famosos. Algunos erróneamente toman 1 Corintios 12, 13 y 14 como una guía de cómo deben hacerse las cosas, o sea, imitando a la iglesia de Corinto. Y al contrario, es una advertencia de cómo no usar los dones para no repetir lo que estaba sucediendo en Corinto. Esa es la perspectiva correcta al leer estos tres capítulos, 12, 13 y 14 de 1 Corintios. Si tenemos esa perspectiva como una perspectiva de advertencia, de amonestación, de llamada de atención, de reflexión, entonces vamos a ser mucho más observadores en lo que hacemos, en lo que practicamos, de no estar repitiendo lo mismo. Para dar inicio vamos a leer, yo voy a leer, pero antes quisiera que oráramos. Señor, te damos gracias porque ahora tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, porque ella nos ilumina el camino, ella nos aclara tu voluntad. Y ahora, gracias Señor, porque al dejarla por escrito, tenemos un territorio en el cual no hay duda de que viene de tu corazón, viene de tu voluntad, viene de tu palabra. Gracias Señor por la Biblia y ahora ayúdanos a tener la disciplina y la fuerza de voluntad para leerla, para estudiarla, escudriñarla, aprenderla y no necesariamente estar dependiendo
de lo que los demás nos digan acerca de la Biblia, sino leerla nosotros directamente. Gracias porque tu Espíritu Santo mora en nuestro corazón desde el momento que somos salvos, mora en nuestro corazón y es tu Espíritu, Señor, el que nos ilumina para poderla entender. Para entender tu palabra, no estamos solos. Tu Espíritu Santo está con nosotros y Él nos instruye, Él nos anima, Él nos ilumina para comprender. Te bendecimos, Señor, y te alabamos en el nombre de Cristo. Amén. Así que, 1 Corintios 14, 26 al 29 dice, ¿qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Si alguno habla en lenguas, que hablen dos o a lo más tres, y por turnos, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Y que dos o tres profetas hablen y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le es revelado algo, el primero calle, porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, antes bien, que se sujeten como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus esposos, a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios salió de vosotros o solo a vosotros ha llegado? Si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguno no reconoce esto, él no es reconocido. Por tanto, hermanos míos, anhelad el profetizar y no prohibáis hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden. Ese texto, de entrada podemos hacer la observación de que parece ser un texto polémico. La mujer y decir, ¿cómo es posible que Pablo esté diciendo eso? Genera polémica. Pero lo importante es que genera polémica si no toma en cuenta el contexto. Pero si tomo en cuenta el contexto, entonces se aclara lo que genera polémica, se aclara y ya no es tan polémico como podemos pensar. Tampoco Pablo está tratando acá de anular, acallar todos los dones. No se trata de eso tampoco. Los dones fueron dados por el Espíritu y el Espíritu Santo es superior a Pablo. Pero los dones que fueron dados por el Espíritu tenían un propósito y ese no se estaba cumpliendo. Entonces sí necesitaba esa iglesia que pusieran orden. Y alguien externo a ellos tenía que hacerlo, porque ya Pablo mismo había observado, dentro de ustedes, por ustedes mismos, no arreglan nada. Entonces yo necesito intervenir por medio de esta carta para que ustedes se ordenen. ¿Cuál es el contexto? Ya habíamos visto que el Espíritu Santo le había dado suficientes dones y tal vez hasta podríamos decir un exceso de dones espirituales a la iglesia local de Corinto. Pero eso tampoco era casualidad. Ya vimos también que esa iglesia estaba ubicada en un lugar estratégico. Y esa ubicación estratégica requería de una iglesia bien dotada para poder cumplir la obra que el Señor tenía planeada para esa iglesia en ese lugar. Y era expandir el evangelio desde ahí a todo el mundo. Con esos dones, los dones que el Espíritu le había dado a esa congregación,
Cada hermano podía aportar algo. Y es que nosotros hoy no podemos decir, es que yo no tengo nada que aportar. A mí el Espíritu Santo no me dio nada. No tengo ningún don. No soy bueno para nada. Eso no podemos decir, porque todos han recibido más de algún don. Lo que sí puede ser es que no lo hayamos descubierto todavía, o que ya lo hayamos descubierto, pero no lo estemos usando. ¿Qué podían aportar estos hermanos? Salmo, alabanza, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Eso podían aportar. Y eso era importante. Sin embargo, los dones no se usaban para la edificación. Y eso sí estaba mal. Porque justamente edificar era el propósito de los dones. Y si no se usaban para eso, los dones, por mucha bulla que hicieran, no estaban cumpliendo su propósito. Había un caos espiritual individual primero, porque lo que sucede en comunidad es reflejo de lo que sucede en lo individual. Y en lo individual, los hermanos de esa iglesia tenían problemas de inmadurez, graves problemas de inmadurez. Se habían quedado estancados en una niñez espiritual. Y eso no solo ocurre en Corinto, en el siglo I, eso ocurre hoy en cada congregación, en nosotros mismos muchas veces. Nos quedamos estancados en una niñez espiritual y no avanzamos, no crecemos, no maduramos. Entonces, más que ser instrumentos de edificación, nosotros somos instrumentos de estancamiento. Ese caos individual finalmente desembocaba en un caos colectivo en sus reuniones. Todos hablaban al mismo tiempo sin tener control, sin tener dominio propio, sin orden. Todos hablando al mismo tiempo, cada quien con su tema. Algunos hablaban cosas que nadie entendía en la congregación. Nadie podía entenderlas. Sin embargo, ellos daban rienda suelta a lo que nadie podía entender. Las mujeres no guardaban el recato tradicional que se había establecido en las iglesias. No discernían y se sentían superiores al resto de iglesias. Esta iglesia local se sentía, podríamos decir, la gran cosa. Sí, tenían más dones tal vez que otras iglesias, pero el propósito no era que se volvieran ellos arrogantes por eso, sino que se volvieran más productivos para el Señor. Pero ellos se creían superiores. Eso les impedía discernir, les impedía ser edificados y les impedía crecer. Dios no quiere caos. Dios no quiere caos. Ni entonces ni hoy. Dios no quiere caos, sino que la iglesia crezca y madure. Eso sí quiere el Señor, que crezcamos y que maduremos. Y si eso requiere reajustes, podríamos decirlo en términos más actuales, si eso requiere una reingeniería, pues hay que hacerla, hay que hacerla. Una reingeniería personal, una reingeniería colectiva en nuestra iglesia, en nuestra congregación, hay que hacerla, porque hay un propósito superior al simplemente congregarnos. Hay un propósito superior al simplemente usar los dones espirituales. Y ese propósito es cumplir la gran comisión que tenemos todos. Cumplirla. Llevar el Evangelio a toda criatura. Y luego enseñarles cómo es que se puede hacer la voluntad de Dios. ¿Dónde puedo encontrarla? ¿Cómo puedo crecer? Eso tenemos que enseñar y es una labor inmensa que tenemos por delante. Empieza el primer versículo, el versículo 26 de este último tramo del capítulo 14, con el que cierra Pablo la exhortación que arrancó en el capítulo 12. Dice, ¿qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Después de toda la gran regañada, podemos decir, llamada de atención, exhortación,
Pablo acá está aterrizando en lo que sí debería hacerse. Y le dice, usen los dones, aprovechen, cada quien tiene algo, todos pueden aportar. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo deberían ser las cosas entre ustedes? ¿Se dan cuenta de lo que hacen y que no edifica? ¿Se dan cuenta? Miren cómo podían rectificar, cómo sí podrían hacer las cosas bien. Unos pueden aportar salmos. ¿Y qué es salmo? Un salmo es una alabanza, ya sea cantada o recitada. Eso quiere decir que dentro de los hermanos había quienes podían endulzar las reuniones con sus alabanzas cantadas, recitadas para edificación. ¿Eso qué quiere decir? Que esos salmos tenían contenido, tenían doctrina, tenían enseñanza. El salmo dentro de la congregación cumple un propósito también de edificación. No es solo una excelente melodía, un excelente ritmo, o como diríamos ahora, un ritmón bueno, ¿verdad? No se trata solo de eso, se trata de que me enseñe, me edifique. Entonces, eso tenían también los hermanos. Podían aportar salmo, algunos, no todos. No todos enseñaban, pero los que tenían ese don lo podían hacer en forma excelente. ¿Qué significa una enseñanza hecha como debe ser? Que logra comunicar, que logra simplificar las palabras para que todos puedan entender incluso conceptos difíciles, que hace accesible las profundidades de lo revelado por Dios a todos los hermanos. Eso tiene el que tiene el don de enseñanza, explicar la doctrina revelada. Otros tenían el don de revelación. ¿Qué significa? Que Dios podía usarlos a ellos a falta de Nuevo Testamento. Dios los podía usar en las reuniones, en los cultos, para revelar por medio de ellos su voluntad. ¿Para qué? Para que los hermanos fueran aprendiendo qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios no quiere de nosotros. Entonces ellos comunicaban y había hermanos que tenían eso, ese don. Otros comunicaban mensajes de Dios en otros idiomas y eso quizás no tenía mucha utilidad en la iglesia local, en las reuniones, en los cultos, como Pablo ya bien lo ha dicho, no tenían mucha utilidad o no tenían ninguna utilidad dentro del culto a menos que otro hermano tuviera de parte también del Señor esa capacidad sobrenatural de poder traducir un idioma que él no había aprendido nunca, poderlo traducir al idioma que hablaban el resto de hermanos. Ya dijimos, traducirlo al griego o traducirlo al latín o al hebreo, que eran los idiomas, o al arameo, que eran los idiomas más locales de ese lugar. Si no había quien tradujera, entonces las lenguas, el don de lenguas, no tenía un propósito de edificación dentro de la iglesia. Y eso no debe asustarnos. En primer lugar, es bien claro que no todos tenían todos los dones. Por lo tanto, no se debería esperar que todos manifiesten los mismos dones. Unos, otros, otros. Y Pablo es bien claro. Tu don que te ha sido dado por el Espíritu Santo no fluye en este momento, hermano, cállate, siéntate y comunícate tú en silencio con el Señor, nada más. Ahora, si tu don hace crecer a la congregación, edifica a la congregación, dale, el Espíritu Santo te respalda. Pero si no, como el mismo Pablo dice, si aquí hay profetas y si aquí hay espirituales, van a entender y van a reconocer que lo que yo estoy diciendo no son ideas mías. Eso de sentar a un hermano, de callar a un hermano, de poner orden en el desorden, de silenciar dones que no edifican, eso también viene de Dios, también viene del Espíritu. No es solo ocurrencia de Pablo, como que es hacer competir a la opinión de Pablo con mi opinión acerca de cómo deben usarse los dones. No es así. Pablo estaba siendo usado por el Señor y lo que él estaba dictando
era doctrina que venía del Señor. ¿Y a nosotros qué nos queda? No nos queda la posición de objetar la doctrina que Pablo enseñó, sino de acatarla, obedecerla. Así que todos tenían algo que podían aportar. Así como lenguas, otros podían interpretar, y si no había dentro de la congregación esos intérpretes, los que tenían el don de lenguas, su mandato de parte de Pablo era silencio, silencio. No genera caos. El versículo 27 dice, si alguno habla en lenguas, y aquí viene cómo debe usarse este don. Y qué cosas son las que identifican a un don de lenguas que realmente es útil. Recordémonos, estamos en el siglo I. No había Nuevo Testamento. Se necesitaba conocer la voluntad de Dios para ir creciendo. De lo contrario, todos se iban a quedar solamente con el mensaje evangelístico de creer en Cristo para salvación. Pero no se trataba de quedarse solo en eso. Pablo dice, tengo que regresar a los rudimentos otra vez de la evangelización porque ustedes no han crecido, no han madurado. Entonces vemos claramente el propósito era crecer, avanzar. Los dones, como el don de lenguas, tenían requisitos. Y dice Pablo, hablen dos o a lo más tres. Significa no hay libertad para que todos empiecen a hacer lo que quieran o a hablar lo que quieran, aunque tengan el don. Dos o a lo más tres. Y por turnos, no todos juntos. Y que uno interprete. Y que uno interprete. Ese era el requisito clave en ese entonces para poder usar ese don en una forma efectiva. Si alguno habla idiomas extranjeros, Pablo da las instrucciones para el uso correcto. Dos o lo más tres. Aunque haya muchos, Pablo le recuerda, este no es el único don que hay entre ustedes. Hay otros. No se roben el show. No quieran robarse todo el tiempo. Unos cuantos nada más. Dos o a lo más tres. No todos juntos. No creen confusión. Sin traducción, ese don no tiene ninguna utilidad. Y eso duele escucharlo, porque en muchos está arraigado muy profundo eh, ese concepto del don de lenguas. Y sienten que deberían todos los hermanos practicarlo, que todos los hermanos deberían usarlo. Y Pablo es bien claro, no todos lo tienen. Y si no hay interpretación, una interpretación genuina que venga de Dios, que no se use el don de lenguas. También nosotros ahora ya sabemos que en ese entonces no había Nuevo Testamento y se necesitaba, no solo sino se necesitaba a los profetas, se necesitaban a los profetas, porque no había la palabra profética más segura a la cual ahora nos hacemos bien nosotros en estar sujetos. No estaba el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento, que era ya el discernimiento de la doctrina para la era de la iglesia, no estaba. Pero si no hay intérprete, dice Pablo, en cuanto al buen uso del don de lenguas, pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. ¿Qué significa eso? En voz baja, en silencio, solo para él y para Dios. Ya vimos, también es muy, muy claro en todo este tramo del capítulo 12, 13 y 14, que no necesariamente el que tenía el don de lenguas entendía lo que estaba diciendo. No necesariamente. Había quienes tenían el don de lenguas, de hablar un idioma extranjero, y también por el mismo espíritu tenían el don de interpretar ese idioma extranjero al idioma local. Eso era maravilloso porque él podía hablar y de una vez explicarle a los hermanos qué es lo que había dicho en ese idioma extranjero. Eso sí edificaba. En otros casos, otro hermano tenía solo el don de traducir, como un milagro del Señor, traducir ese idioma extranjero al idioma local, pero él no tenía el don de lenguas. Así que había de todo. Solo don de lenguas, solo interpretación o algunos, pocos, el poder hablar en lenguas e interpretar. Pero Pablo es claro, no hay intérprete,
no edifica. Silencio, cállese, siéntese. No estamos ofendiendo al Espíritu por sentar a un hermano que está usando un don que no edifica. No estamos ofendiendo. No estamos entrando en conflicto con el Espíritu Santo, ni en rebeldía con el Espíritu Santo también. Y mucho menos estamos entrando a lo que muchos están usando como un recurso para callar a la gente que quiere discernir lo que está pasando. Dice, usted no se meta a juzgar esto, porque lo que está haciendo usted es blasfemando contra el Espíritu Santo y eso no tiene perdón. ¿Qué hacen con eso? Con esa forma de asustar al hermano que está queriendo discernir el desorden que está oyendo y está viendo. Lo están asustando con Biblia mal interpretada. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es discernir qué es lo que está pasando. Y lo vamos a ver aquí muy claramente. Discernir, o sea, juzgar lo que se está haciendo, es un mandato. Es un mandato divino. Dice que guarde silencio, que no use ese don. Aunque lo tenga, no lo use. ¿Por qué? Porque no agrega valor a la congregación, no edifica. Y las lenguas no eran obligatorias en el culto. Se usaban si se traducían. Si no se traducían, no se usaban. Y también lo que sí hemos visto anteriormente es esa advertencia muy seria de decir, el Señor dice tal, tal, tal y tal cosa, cuando el Señor no ha hablado. Quien dice, el Señor dice, cuando el Señor no ha dicho, él se está metiendo en un terreno muy peligroso para él mismo. Para él mismo. Y ahí sí es un conflicto de la persona que está usando el nombre del Señor en vano. Se está metiendo en un conflicto directo con el Señor. Porque el Señor es un Señor celoso, es un Dios celoso y no quiere que se use su nombre en vano. Así que mucho cuidado tenemos que tener cuando decimos, el Señor dice, si el Señor no ha dicho. Entonces, si realmente no hay un intérprete genuino que tenga ese don, Pablo está diciendo, silencio. Lenguas, silencio. Solo para él. La única forma de que ese don aporte valor es que haya un traductor. De lo contrario, no aporta valor. Y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Esa palabra juzgar le molesta a muchas personas. Hermano, usted está juzgando. Pues sí, la verdad es que sí. Usted cuando mira y dice y opina y todo está juzgando. Pero si esa opinión y esa análisis y esa reflexión están basadas en la palabra de Dios, tengo un mandato a juzgar, a evaluar, a discernir. Tengo ese mandato de parte de Dios. Por medio de Pablo vino ese mandato. Los demás juzguen. ¿Juzguen a quiénes? A los que dicen hablar de parte de Dios. ¿Y quiénes eran los que en ese momento hablaban de parte de Dios? Eran los profetas y los que tenían el don de lenguas. Ellos eran los que hablaban de parte de Dios. Entonces, ¿qué le tocaba a todo el resto de la congregación? Mírenlos, obsérvenlos, óiganlos, cotejen lo que ellos dicen contra lo que tenemos de escrituras, o sea, Antiguo Testamento, contra cartas que ya están circulando, que vienen de los apóstoles o vienen inspiradas por Dios. Revisen, corroboren, verifiquen, juzguen. Ese es un mandato. Que 2 o 3 profetas hablen. Ese también, lo que está dando Pablo aquí, son instrucciones para el uso correcto del don de profecía. Dice, aunque hay muchos con ese don, tampoco la profecía es el único don. Ya vimos, enseñanza, alabanza, los salmos, lenguas, interpretación. Eran muchos. Y ahí la lista no está completa. Podemos hacer listas más completas de dones. Y todos provenían del Espíritu Santo.
y todos cumplían el propósito de edificar. Así que los dones como estos de los que principalmente estaba abusando Corinto, que era profecía y era lenguas, tienen límites, deben tener límites. No rienda suelta, deben tener límites. Y los demás juzguen, disciernan. Eso de discernir lo que pasa es algo ya muy escaso ahora en nuestras iglesias, porque ha sido silenciado y acallado por muchos años, muchos años. Las denominaciones, las posiciones doctrinales, los credos de las diferentes congregaciones se han encargado de acallar el discernimiento individual. Usted debe interpretar este pasaje de la Biblia según este credo, según esta denominación, según esta posición doctrinal, según este catecismo, según... Así es como usted debe interpretar. Así que algo así como que le dijeran a usted, usted no piense por usted mismo. Usted lea cómo debe ser interpretado y así entiéndalo. Pero nuestro llamado no es a anular nuestra capacidad de discernimiento, es a usarla, usar nuestra capacidad de discernimiento que Dios nos dio. Así que no necesariamente todo lo que se dice o se hace en una iglesia es bíblico. No necesariamente. Y eso nos cuesta aceptarlo. En nuestras congregaciones hay muchas cosas que se han infiltrado. No vienen de la palabra de Dios. Vienen de inventos humanos. Vienen de otras creencias, de otras cosmovisiones. Vienen de prácticas que no están en la Biblia. Así que no todo lo que se dice, no todo lo que se hace en una iglesia es bíblico. Lamentablemente, pero ¿a quién le toca entonces filtrar? ¿Qué permito que entre a mi corazón y qué cosa no permito que entre a mi corazón? Aunque se esté diciendo o haciendo en la iglesia. ¿A quién le toca filtrar? No es al pastor, no es a mi líder de grupo pequeño o de célula o de estudio bíblico. No, es a mí como creyente individual a quien me toca filtrar, juzgar. Ese juzgar es filtrar. Y los demás filtren lo que están oyendo. Filtren lo que están viendo. Y solo permitan entrar a su corazón aquello que cumple con ser bíblico. ¿Por qué? ¿Por qué con ser bíblico? Porque en la Biblia está la voluntad de Dios ya revelada. Eso no nos debe hacer a nosotros o no nos convierte en unos rebeldes contra el Espíritu Santo. Tranquilos, no estamos peleando contra el Espíritu Santo. Porque todos podéis profetizar, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Por eso Pablo le ponía tanto énfasis a este don de la profecía, porque era por decir, el príncipe de los dones. ¿Por qué? Porque lo que decía el profeta, que sí era enviado por Dios e inspirado por Dios, lo que él decía era mandatorio para la congregación. Si pasaba el filtro del discernimiento de los hermanos, entonces podía lo que le decía el profeta entrar a mi corazón y modelarme, hacerme madurar, hacerme crecer. Todos los que tienen ese don tendrán su oportunidad, decía Pablo. Tranquilos, todos tendrán su oportunidad. Paciencia, esperen su turno. Todos podrán ser edificados. Y a falta de Nuevo Testamento, ese don era vital. Era indispensable, podemos decir. A falta de Nuevo Testamento, ese don era indispensable. Pero ahora las cosas han cambiado. Ahora tenemos no solo Antiguo Testamento, tenemos Nuevo Testamento en su totalidad. Ya canon cerrado, lo tenemos.
lo tenemos hasta electrónico en los celulares, en muchas versiones, en muchos idiomas. Lo tenemos. Entonces, ya no es vital, ya no es indispensable la palabra profética de los profetas, porque la palabra profética más segura ya la tenemos. ¿Qué es? La Biblia. La Biblia. Todos necesitaban que los profetas en ese entonces hablaran uno a la vez. ¿Para qué? Para que toda la congregación se enfocara en lo que estaba diciendo este profeta. Paraba él, otro profeta empezaba a hablar, también instrucciones para la edificación de la iglesia. Toda la congregación se volteaba a ver al otro profeta qué es lo que tenía que decir de parte de Dios. Por eso era importante que fuera uno a la vez. Si hay dos personas que están enseñando dos cosas muy interesantes, pero los dos hablan al mismo tiempo, yo ni capto lo de este ni lo de este, de ninguno de los dos. Y peor si hablan los dos fuerte y al mismo tiempo se revuelven los sonidos, se revuelven las palabras. Yo no aprendo. Aunque sea muy interesante lo que cada uno de los dos tendría que decir, no lo puedo captar. Es una cuestión de lógica. Pablo está diciendo, miren, sean razonables, usen el sentido común. No pueden seguir así, no pueden seguir así. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué quiere decir esto? No me hablen de que el Espíritu los hace salir de control personal. El Espíritu Santo los mueve a perder el dominio propio. Eso no viene de Dios. Los profetas, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Así que cuentos, dice Pablo, son cuentos. El profeta puede tener dominio propio y esperar su turno. ¿Tiene dominio propio? Espere su turno. ¿No tiene dominio propio? Ese hermano necesita crecer y aprender, necesita madurar. Eso nos está diciendo también a nosotros. En los cultos no hay tal cosa como que el Espíritu nos mueva a hacer algo en donde se pierda el dominio propio, el control. Eso no viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no propicia la renuncia al uso del intelecto. El Espíritu Santo no propicia la renuncia al uso de la voluntad. El Espíritu Santo no es solo emocional, no es un generador de caos. El Espíritu Santo es entendido, es sabio y es ordenado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. No es una fuerza que nos mueve a la acción. El Espíritu Santo es una persona con intelecto, con emoción y con voluntad. Es Dios. Entonces el Espíritu Santo, al igual que Dios el Padre y al igual que Jesucristo, es coherente, es ordenado, es sensato, es razonable y se puede establecer una relación personal con Él, porque es una persona. Porque Dios no es Dios de confusión. Y eso es retórico, porque ya todos lo deberíamos saber. Dios no es Dios de confusión. En el mundo, en la creación, vemos propósito y vemos orden. No vemos caos. Caos lo genera el hombre, el ser humano, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y acá es importante. Aquí hay una coma que hace perder el sentido de lo que viene, del párrafo que viene. Esta coma está en esta versión. En otras versiones, lo que hay aquí, cuando dice sino de paz, es un punto. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Punto. Y entonces la siguiente frase ya es el inicio del concepto del siguiente versículo. ¿Cómo sería? Como en todas las iglesias de los santos, coma, y continúa el concepto. Vamos a ver eso. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Dios posee intelecto, posee emoción, posee voluntad. Dios es omnipotente. Y se dan cuenta, ¿quién es el que dio los dones? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que trabajaba en el corazón de cada creyente y trabaja todavía? El Espíritu Santo. Y Pablo está diciendo claramente, Dios haciendo uno
al Espíritu Santo como Dios. Entonces, está muy claro que el Espíritu Santo es una de las tres personas de la Trinidad, y al igual que Dios el Padre, Dios el Hijo, los tres son el único Dios verdadero. Son tres personas, pero son el único Dios verdadero. Intelecto, emoción, voluntad, es omnipotente, es omnisciente, todo lo sabe, es omnipresente, está en todo momento, es eterno, es inmutable, no cambia, es infinito, siempre ha existido y siempre existirá, es justo, es recto, es amor, es verdad, es misericordioso y es un Dios de paz. Ese es el Espíritu Santo y eso es lo que Él enseña a la iglesia a practicar. Es irresponsable justificar el caos diciendo que el Espíritu no tiene límites, que el Espíritu hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y de esa manera justificamos cualquier desmán en nuestras congregaciones. ¿Por qué? Porque nadie le puede poner límites al Espíritu Santo. Ni usted, hermano, le puede poner límites. El Espíritu hace lo que quiera, donde quiera y como quiera. Ajá. O sea, usted me está diciendo que este caos que yo veo ahorita viene del Espíritu Santo. Error. No es así. Dios no es un Dios de desorden, de confusión, de orden. Así que el mismo Espíritu pone límites. No es que Él haga en una forma antojadiza cualquier caos. Objetar ese caos, y eso dicen algunos, como vimos hace un ratito, es blasfemar con el Espíritu, contra el Espíritu, y eso no es cierto. Juzgar es discernir todo, es un mandato divino. Y aquí viene, si vamos con el texto, dice, sino de paz, punto. Y luego ya viene, como en todas las iglesias de los santos, coma, las mujeres guarden silencio en las iglesias. Y aquí lo que estamos viendo es cuál era ya una convención o una persuasión aceptada en todas las iglesias. Y es que dentro de la iglesia no debían resolverse las dudas acerca de lo que se estaba diciendo. Eso se resolvía en la casa. Se resolvía en la casa. Y en muchos casos, por lo menos eso es lo que Pablo estaba enterado con los de Cloé, que fueron los que le pasaron el informe de lo que estaba pasando en Corinto, que en la iglesia de Corinto era un desorden, era un murmullo de, especialmente las mujeres, preguntándose o qué quería decir lo que estaban diciendo. Y en parte no era culpa de ellos, de ellas. Les quiero decir, en parte no era culpa de ellas, porque si los profetas hablaban todos revueltos, los que tenían el don de lenguas hablaban sin que hubiera un intérprete. Entonces, eso generaba muchas preguntas. Mira, ¿qué dijo? ¿Y qué quiere decir eso? No logré entender, vos lograste entender, lograste oír lo que estaba diciendo aquel, porque aquel también estaba hablando. Ese murmullo en muchos casos venía de las mujeres, ¿verdad? Entonces Pablo dice, tranquilas, como en todas las iglesias está establecido y se respeta, que era el texto anterior, como en todas las iglesias de los santos, las mujeres guarden silencio en la iglesia. Y muchas de las intervenciones de ellas preguntando se resolverían también con dones de lenguas más intérprete. Profetas hablando uno a la vez. Se solventaba porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten como dice también la ley. Y aquí a veces también la mujer se siente ofendida de que la callen. Dicen, ¿qué se cree este Pablo machista para callar a la mujer como que fuera qué? Pero si somos sinceros y honestos, no es al único que ha callado Pablo. En este mismo contexto, Pablo ha callado al que tiene el don de lenguas, y son hombres los que tenían, y algunas mujeres también. Pablo los ha callado y los ha sentado. No hay intérprete, cállese, siéntese.
Profetas que quieren hablar al mismo tiempo. Profeta número 2, profeta número 3, cállese. Cállese y siéntese y espere su turno. Así que no es solo a la mujer a la que está callando acá. Pablo ya ha callado a otros. ¿Por qué? Porque todo lo que se vuelve desorden no contribuye a la edificación. Entonces no hay por qué tomar tan personal la mujer de que Pablo la lleva contra ellas. El desorden contribuía, ¿verdad? Y había cierto orden que debía seguirse en los cultos. ¿Para qué? Para que el culto tuviera propósito. Un culto sin orden no cumple su propósito. Ahora, cuando dice, como dice también la ley, él se está refiriendo a la Torá, o sea, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Pero ¿dónde se menciona la sujeción de la mujer a el marido? En Génesis 3:16. Y aquí también vale la pena recordar algo. Los maridos, históricamente en el pueblo judío, los maridos eran los que tenían la tarea del liderazgo de enseñanza en el hogar. Ellos eran los que sentaban a su esposa y a sus hijos al final del día y leían la Torá, los escritos, los salmos, que eran la composición desde el punto de vista de estructura judía del Antiguo Testamento. Leían la Torá, los escritos, los salmos, y los maridos, así como ellos habían sido instruidos por sus padres, ellos instruían a sus hijos y a su esposa. Ellos eran los líderes, ellos eran los maestros. Esa era la tarea de un padre, ser maestro, explicar, resolver dudas. ¿Cuál es el gran problema que tenemos ahora? Que el hombre ha perdido ese su protagonismo dentro del hogar. Ha perdido su liderazgo, ha cedido, ha entregado, ha abandonado el liderazgo. Entonces, en muchos casos, nos encontramos con hogares sin hombre, sin líder, sin maestro. ¿A quién le toca tomar esa función? A la mujer, no hay para dónde. Le toca tomar la función de liderar su hogar, de enseñarle a sus hijos, de explicarle las Sagradas Escrituras a sus hijos. Función que tenía el hombre, pero la ha abandonado. El esposo debía conocer la Biblia y debía saber. Se esperaba de él que lo que la mujer estaba preguntando en la iglesia, perfectamente el hombre lo podía contestar en su casa. Perfectamente lo podía contestar. Entonces no era necesario hacer las preguntas ahí. Había un mejor lugar para hacer esas preguntas, en la tranquilidad de la casa, y también la respuesta que diera el marido iba a servir también para los hijos. Entonces, tiene sentido interrumpir el juicio para guardar el orden y no perder la atención, que todos pudieran enfocarse en quien está hablando y no en el murmullo de la congregación. Es indecoroso, dice, no es correcto, es indecoroso, se ve mal. Rompe con el orden. Y de ahí en el versículo 36, Pablo se enfoca en esa vanidad, en esa arrogancia ya de la iglesia local como un conjunto. ¿Acaso la palabra de Dios salió de vosotros? O sea, ¿salió de Corinto la palabra de Dios? ¿O solo a ustedes de la iglesia de Corinto ha llegado la palabra? ¿Son los únicos ustedes en el universo? Como dicen, ¿se creen ustedes la última Coca-Cola en el desierto? No, no es así. Pero ellos sentían que todo giraba alrededor de ellos, que ellos eran el centro, el fin último, el propósito del evangelio eran ellos. Y sí, ellos eran unos de los que fueron alcanzados y ahora debían estar creciendo y madurando, pero no eran los únicos. Pablo, con estas palabras fuertes, tiene que ubicarlos. Les faltaba una perspectiva correcta de sí mismos. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Nos inflamos.
ya sea porque sabemos más, hemos estudiado más o tenemos una mejor posición económica, social, académica, sea lo que sea, nos inflamos y vemos a los demás de menos. Eso no está bien. Pablo en Romanos 12:3 dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, o sea, Pablo está diciendo, con el respaldo, con el respaldo de Dios, porque Él es el que me está dando esto que estoy escribiendo, me lo ha revelado, digo a cada uno de vosotros, ¿quiénes? Creyentes, salvos, cristianos verdaderos, que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Por eso es que metodologías como levantar, hacer crecer y hacer crecer la autoestima personal no necesariamente tienen un respaldo bíblico. ¿Por qué? Porque si yo cultivo mi autoestima, puedo llegar a la posición humanista de sentir que yo soy el centro de todo. Y no es así. Yo no soy el centro de todo. Esa es la premisa humanista, pero no es la premisa para mí. Si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. Si alguno piensa que es, Pablo lo que está diciendo aquí es, si realmente algunos de ustedes son profetas o espirituales, no solo entenderán lo que digo, sino que lo acatarán. Lo está diciendo en un sentido irónico. Si alguno piensa que es profeta o espiritual, yo sé que hay profetas y yo sé que hay gente espiritual entre ustedes. Entonces, los que son profetas y los que son espirituales entenderán que yo estoy hablando inspirado por el Espíritu Santo. Y esta jaboneada, esta regañada que les estoy dando por el caos que ustedes están generando en los cultos, viene de Dios. Entiendan, lo entenderán. Si realmente son profetas, lo entenderán y lo acatarán. ¿Saben por qué? Porque el verdadero profeta reconoce cuando Dios habla y también reconoce cuando Dios no habla. Sabe que si Dios ha hablado, solo queda obedecer. El profeta falso desconoce la voz de Dios. ¿Por qué? Porque vive en oscuridad todavía. No es del Señor. El profeta verdadero se aviene a la palabra profética más segura. El verdadero profeta se sujeta a la palabra de Dios. Habla la palabra de Dios. Comparte la palabra de Dios. Es la única forma en que un profeta en este día, en estos días, puede estar hablando de parte de Dios, si él habla Biblia. Es la única forma. Nos guste o no nos guste, la única forma en que un profeta puede estar hablando de parte de Dios es si él habla Biblia. Pero si alguno no reconoce esto, si alguno no entiende que lo que yo estoy diciendo viene de Dios, ¿saben qué? Lo más probable es que él no sea todavía del Señor. Si alguno no está dispuesto a acatar los mandamientos de Dios o no quiere dejar de hacer lo malo que está haciendo, miren que dice Romanos 8:9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pablo podía reconocer, aquí puede haber gente que está metida entre nosotros, haciéndose pasar por creyentes, pero sin ser realmente salvos. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, no es reconocido, no es parte del cuerpo de Cristo, no es de Dios. El Espíritu Santo no mora en él, aún vive en oscuridad y, por supuesto, necesita salvación. Aún no forma parte del cuerpo de Cristo. Por tanto, hermanos míos, anhelad el profetizar y no prohibáis hablar en lenguas. Esto es bien importante. Debemos anhelar, no, yo anhelo ser profeta, no. Eso significa anhelar la posesión del don. Pero lo que tenemos que anhelar es la
activación del don. ¿De qué sirva que yo tenga el don de enseñanza si no enseño? Pero tengo el don de enseñanza. Sí, pero no enseñas. No lo estás usando. Yo tengo el don de discernimiento, pero no emito ninguna opinión acerca de lo que está pasando. Entonces no estoy usando el don de discernimiento. Todo don que solo se posee, pero no se ejercita, no sirve de nada. Entonces Pablo está invitando acá a anhelar no solo los dones, tener los dones, sino anhelar usarlos para edificación del cuerpo de Cristo. Y dice, no prohibáis, porque podían irse al otro extremo. Como Pablo nos jaboneó, nos regañó, entonces ahora prohibido usar cualquier don. Eso significa no haber entendido, no razonar lo que Pablo está diciendo. Pablo no está prohibiendo indiscriminadamente. Lo que está haciendo es algunas prohibiciones que llevan al orden. No malinterpreten mis palabras, está diciendo Pablo aquí. No malinterpreten mis palabras. No estoy hablando de prohibiciones, estoy hablando de orden. Estoy hablando de edificación, de dominio propio. Quiero que examinen el caos en sus reuniones. Eso es lo que yo quiero, pero no que empiecen a prohibir todo. Pero que todo se haga decentemente y con orden. Ahí todo es todo. Lo que canto, lo que predico, lo que enseño, todo debe hacerse decentemente y con orden. Todo lo que hagamos o digamos debe cuidar la reputación de Cristo. ¿Saben por qué? Porque los no creyentes nos están observando. Nos están observando nuestra conducta. Y están observando especialmente la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Nos están observando. Muchos de nosotros no nos damos cuenta, pero somos modelo para alguien más. Estamos modelando a Cristo para alguien más sin saberlo. A veces, con el tiempo, alguien se acerca y nos dice, yo te estuve observando por años, tu conducta, tu desempeño y todo. Y yo he venido a los pies del Señor viendo tu testimonio. Y yo jamás lo supe. Eso sucede. 1 Corintios 9, 19 al 22 dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, como que yo esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar, aunque no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Para qué? Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Tengan la empatía, mis hermanos, tengan la empatía suficiente para ver que fuera de las paredes de esta congregación hay un mundo de personas que necesitan salvación y ustedes con lo que están haciendo pueden ser piedra de tropiezo y eso está mal. Enfóquense en ganar almas para Cristo y al ganarlas en que puedan ir creciendo y madurando. Eso tiene prioridad al caos y al desorden que los dones mal usados están provocando en esta congregación. Así que todo que se haga decentemente y con orden. ¿Qué podemos concluir ya finalmente? Los dones son un diseño del Espíritu Santo para edificación de la iglesia. Son de Él los da. Si un don no contribuye a la edificación que era su propósito, no debe usarse. Punto. No hay problema con el Espíritu Santo. No debe usarse un don si no contribuye para la edificación. Si un don genera caos o el mal uso de un don genera caos, desorden o confusión, no debe usarse. Porque en vez de sumar, resta. El punto de Pablo no es prohibir los dones, sino rectificar, corregir. Hay dones que eran necesarios cuando no existía el Nuevo Testamento, eso ya lo vimos. Sin embargo, ahora nosotros tenemos la Biblia completa. La Biblia es la que ahora nos revela a Dios
y nos revela la voluntad de Dios. Y la Biblia es la palabra profética que nos guía y nos ilumina. Y por encima de los dones está obedecer la palabra de Dios. Esa es la exhortación. Y lo digo con mucho cariño, con mucho amor, no es con el ánimo de hacer sentir mal a nadie. Es lo que dice la palabra de Dios. Y es para nuestro beneficio, es para nuestro crecimiento. Así que oremos y que el Señor trabaje en nuestro corazón para ver qué cosas necesitan ser cambiadas. Señor, te damos gracias por estos 3 capítulos que pudimos ver, donde Pablo se mueve alrededor de muchos dones espirituales y cómo debían realmente usarse. Ayúdanos, Señor, a discernir lo que hacemos, lo que decimos, para que todo dé buen testimonio de ti ante aquellos que todavía no te conocen y que en nuestro corazón esté hablarle a ellos, guiarlos a tus pies y que sea tu espíritu que trabaje en sus corazones para convencerlos de que necesitan salvación. Ayúdanos, Señor, para que nuestras congregaciones sigan el orden, que no estén gobernadas por el caos y que todo aquello que no contribuye al crecimiento y a la edificación, sin ninguna preocupación, lo quitemos. Lo quitemos y nos enfoquemos en lo que realmente nos hace crecer, en ti, lo que nos hace madurar y dejar de ser niños espirituales para ser hombres maduros espiritualmente. Te damos gracias, Señor, y oramos en el nombre de Cristo. Amén.